Bienvenidos, bienvenidas al seminario RECSA 2025, Diálogos y Acciones sobre Saberes y Sentidos para la Transformación Territorial. Para nosotros es un placer que estén acá y tenemos a nuestro coordinador, el profesor Gubernay Muñetón Santa, que quisiera invitarlo para que nos dé unas palabras de inicio en el seminario. Buenos días, es un placer siempre pararse acá y conversar cuando están los colegas, están el grupo de investigación que me acogió hace unos años, y estos días estaba pensando pues qué decir, porque habrá mucho que decir, mucho que agradecer, y recordé un poco una conversa que me ha marcado mucho en investigación, que es una conversa que tuve con Robert cuando estábamos haciendo como 2 proyectos de investigación y hablábamos un poco de las investigaciones multidisciplinares y de las investigaciones mixtas, y había un sueño específico por traer al grupo diferentes perspectivas de análisis, diferentes enfoques, diferentes formas para poder entender los problemas sociales. Me decía un poco, hay que ir a ingeniería, aprender un poquitico de allá, hay que seguir aprendiendo de economía, y aquí seguimos con el tema de antropología. Entonces recordé eso y luego como que hice a un lado la formación de economista, y también me acordé de un trabajo de un filósofo francés, Michel Serres, que hablaba tiene un libro que se llama El Paso del Noroeste, y el Paso del Noroeste es precisamente una crítica que nos permite entender que puede haber un tercero y que no hay una disociación entre las ciencias que hemos considerado las ciencias duras o las ciencias blandas en otra forma de entenderlas. Entonces tenemos acá, voy a leer algo pequeño que escribí a propósito de esto, que lo titulé El coraje del tercero en el Paso del Noroeste. Bienvenidos a este espacio de encuentro investigativo, donde celebramos a quienes han tenido el coraje de ser el tercero. Michel Serres nos recuerda en El Paso del Noroeste que cuando 2 culturas, 2 grupos, 2 colectividades se yuxtaponen hablando lenguajes distintos, suelen formarse personas atrapadas en la incapacidad de tender puentes. Quienes desde la infancia fueron formados para las ciencias, nos dice, terminan excluyendo la historia, las artes, las obras del tiempo. Quienes se formaron en las letras pueden perder el mundo tangible en abstracciones sin tierra ni mar. Pero estoy siendo testigo en el grupo de otras formas. Los investigadores de RECSA se han atrevido a ser ese tercero, que Serres tanto temía que desapareciera: el traductor, el mediador, quien rechaza las posesiones hurtadas de un saber sobre otro y construye puentes donde otros solo ven divisiones. Las investigaciones multidisciplinarias que conoceremos hoy, pero que además se siguen trabajando en el grupo, representan ese acto de valentía intelectual. En lugar de refugiarse en las certezas de una sola disciplina, veremos una navegación entre métodos cualitativos y cuantitativos, entre teoría y territorio, entre academia y comunidad. Nos negamos a ser cultos ignorantes que se dedican a resillas sin objeto, y en cambio hemos elegido el camino complejo de la integración, reconociendo que los problemas sociales de nuestros territorios no caben en una sola lente disciplinar, que las personas no son datos abstractos, sino actores, sujetos de derecho, con los cuales construimos conocimiento y cuyas vidas demandan sensibilidad para una comprensión integral. Como Universidad de Antioquia, celebramos a quienes se niegan a alimentar esa división parasitaria entre saberes. Ser faro en medio de las incertidumbres contemporáneas significa precisamente esto: formar y apoyar a investigadores capaces de habilitar múltiples lenguajes, de traducir entre disciplinas, de construir conocimiento sensible y responsable con las comunidades y sus territorios.
Las investigaciones que hoy se presentan y que sigue trabajando el grupo encarnan ese espíritu de mediación comprometida, de pertinencia social auténtica. Serres nos advertía sobre el riesgo de que esos dos grupos enfrentados terminen gestionados por un tercero parasitario e ignorante e inculto, que alimentaba la división. Pero aquí vamos a presentar el antídoto, el tercero necesario, el traductor valiente, quien navega el paso del noroeste conectando océanos de conocimiento que otros mantienen separados. Que estas presentaciones sean testimonio de ese coraje investigativo y sobre todo que inspiren a más personas a atreverse a hacer el puente. Bienvenidos a este viaje colectivo por los mares del saber, integrado y comprometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Guberney. Palabras que verdaderamente se van a materializar en lo que vamos a tener a continuación. Vamos a tener un primer panel titulado Experiencias sobre saberes y sentidos en procesos de investigación colaborativa. Tenemos 4 ponencias y vamos a empezar con la primera titulada Experiencias sobre el trabajo de campo colaborativo, reflexiones sobre el resguardo saíno. Las ponentes pueden ir pasando al escenario, Juliana Sanguino Gil, Mariana Ébola y Paola Rivera. Chicas, les esperamos aquí en el escenario. Mientras que las ponentes llegan al sitio, les recuerdo que en este escenario no podemos consumir ninguna clase de alimento y también que Jessica está pasando unos QRs que son indispensables para que ustedes se inscriban y tengan un certificado de participación. Entonces, por favor, no lo olviden. Bueno, chicas, bienvenidas. Tienen 15 minutos. Bueno, primero queríamos darle las bienvenidas, buenos días a todos y todas, y quisiéramos comenzar agradeciendo su presencia porque estos espacios académicos nacen como una idea de quienes lo organizan, pero solo cobran sentido cuando ustedes lo habitan, así que muchas gracias. Bueno, esta ponencia presenta una reflexión sobre nuestro trabajo de campo en el resguardo indígena Alzaíno, ubicado en el sur de La Guajira. Entre los meses de octubre y noviembre de este año llevamos a cabo una investigación que está en el marco del proyecto Balance Collab y de nuestros respectivos trabajos de grado y el trabajo del doctorado por parte de Mariana. Y el equipo estuvo conformado por Juliana Sanguino, Mariana y por Paola, ya como nos presentó la profe Vero. Las tres partimos de una metodología etnográfica que nos llevó a compartir espacios cotidianos, tiempos de observación, talleres y conversaciones. Aunque cada una trabajó desde sus propias preguntas y desde sus propios enfoques, el proceso se desarrolló por momentos de manera colectiva. Organizamos y desarrollamos algunas de las técnicas y después discutíamos los datos y las situaciones que iban emergiendo en el campo. Es por eso que el objetivo de esta ponencia es pensar de manera más amplia cómo se construye el trabajo de campo colaborativo en un contexto de investigación individual, teniendo en cuenta los aspectos positivos, los desafíos y después proponer algunas recomendaciones para manejar dificultades frecuentes como el cansancio mental y social y los desacuerdos logísticos o la necesidad de negociar tanto ritmos como expectativas. Gracias. Bueno, antes de comenzar nuestras propias experiencias específicas, creemos importante detenernos en una pregunta que es ¿por qué seguir haciendo trabajo de campo? Para intentar dar una respuesta a esto queremos leer un fragmento de Rosana Guber que sintetiza muy bien como una posible respuesta entre tantas. Dado que no existe, cito textualmente, dado que no existe un instrumento prefigurado para la extraordinaria variabilidad de sistemas socioculturales, ni siquiera bajo la aparente uniformidad de la globalización, el investigador social solo puede conocer otros mundos a través de su propia exposición a ellos.
Esta exposición tiene dos caras: los mecanismos o instrumentos que imagina, crea, ensaya y recrea para entrar en contacto con la población en cuestión y trabajar con ella, y los distintos sentidos socioculturales que exhiben su persona. Bueno, entonces de esta manera, cuando Guber habla de etnografía, no solo se refiere a un conjunto de técnicas, sino a un enfoque de conocimiento que comprende los fenómenos sociales de las propias perspectivas de quienes lo viven. Así también evitando reproducir categorías preestablecidas y en su lugar buscando un acercamiento que no malinterprete ni sustituya las perspectivas de los propios investigadores. Bajo este enfoque es que nosotras hemos querido llevar a cabo nuestras respectivas investigaciones. Además, Guber nos plantea que no existe tal separación entre la técnica y el instrumento. Lo que hacemos en el campo no puede desligarse de quienes somos. Sea cual sea la técnica que desarrollemos, siempre van a estar atravesadas por nuestras propias experiencias situadas, nuestro género, nuestra procedencia, nuestras edades, acentos, nuestra formación académica, y todo ello se activa en relación con la persona, con las personas y el territorio. Entonces, para Guber, cada investigadora es el instrumento central de la etnografía. El campo, en últimas, entonces, es una relación social, y desde ese lugar encarnado es que producimos conocimiento. Entonces, ya recogiendo todo lo que acabo de decir, a partir de estas ideas, pensamos que el trabajo de campo colectivo no solo permite compartir técnicas, estrategias y aprendizajes, sino que también es acompañarnos en esta exposición personal que implica estar en relación con los otros, y a su vez nutre nuestras propias interpretaciones y nuestra propia reflexividad a través de la interpretación y del mundo individual que la otra investigadora puede aportarnos. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Yo sigo aquí con el trabajo de campo colectivo. Entonces, ¿qué entendemos con el trabajo de campo colectivo? Es ese proceso en que viajamos juntas al territorio, compartimos espacios, compartimos relaciones sociales, compartimos tiempo, pero cada una sí tenía sus temas. Entonces, Paola trabajaba temas de justicia hídrica, yo trabajaba temas de maternidad, y Juliana trabajaba temas sobre identidad y bienestar de las mujeres. Y a pesar de que las tres teníamos el mismo grupo de investigación, estábamos en el mismo proyecto de investigación del Balance Collab, estábamos sí con enfoques y metodologías diferentes con la gente. Y ese es un proceso que, a pesar de que hay mucha literatura sobre la posicionalidad y la reflexividad individual del antropólogo, del investigador en campo, nos dimos cuenta que no hay mucha literatura sobre el proceso colectivo, sobre cómo es que la posicionalidad conjunta se desarrolla en campo y cómo es que afecta nuestras experiencias de campo, pero también la manera como nos relacionamos con la gente. Y entonces decidimos pensar un poco en esto y pensar en algunas propuestas o reflexiones sobre el proceso que llevamos a cabo en conjunto. Hay algunas ventajas en hacer el trabajo de campo colectivo, así como hay algunas limitaciones. En las ventajas, y la primera ventaja que fue muy evidente, fue cómo combatía la soledad que por veces encontramos en campo, porque el trabajo de campo, aunque sea dependiente de las relaciones sociales y que dependa de convivir con la gente, el investigador sí se puede sentir muy solo en algunos momentos, porque está apartado de su contexto de origen, porque está en un entorno cultural distinto, porque está en una posición distinta a la población con quien está trabajando, y estar colectivamente en el trabajo de campo sí puede combatir eso y ayudar a gestionar emocionalmente la perspectiva del investigador. Por otro lado, en una perspectiva más en el proceso investigativo, lo que llamamos el pensamiento fuera de la caja, que es que como teníamos las tres temas muy diferentes, pasaba que, por ejemplo, en conversaciones etnográficas o en los talleres que organizamos en campo, que como teníamos pues estábamos pensando los temas de manera diferente, pero a veces uno hacía una pregunta que le servía a la otra persona y que hacía pensar cosas que de pronto yo no me hubiera pensado porque estaba pensando de otra manera la maternidad, y Paola hizo esa pregunta y yo recibo informaciones que de otra manera no había pensado siquiera, y eso sí ha sido un aporte muy útil. También el proceso de discusión, de socialización de datos. Por ejemplo, yo y Juliana por muchas veces en la noche nos juntábamos, discutíamos la información que habíamos encontrado en ese día, cómo es que habíamos entendido ciertas situaciones, los datos que teníamos, y eso nos sirvió mucho para socializar los datos en el propio momento.
También de manera más logística, en el apoyo mutuo en talleres u otras actividades que organizábamos para que pudiéramos compartir tareas. Una va a ayudar con el refrigerio, la otra está dedicada a la gente, de manera, pues son cosas muy sencillas, pero que de verdad ayudan mucho al trabajo colectivo y a manera como nos relacionamos con la gente. Compartir gastos económicos, porque el trabajo de campo sí es costoso y así uno sirve para compartir los gastos. Y también la transmisión de conocimientos, porque hubo un proceso muy bonito que fue que yo y Paula ya habíamos estado en Zaino antes y Juliana llegó y entonces pudimos ayudar pero facilitar como el pasaje de algunas cosas, por ejemplo, decirle, mira, si haces esto a la gente le va a gustar que hagas esto, que podemos hacer esto, y esa transmisión de conocimientos ha permitido que se ultrapasó algunas etapas y facilitó el trabajo de campo. Por otro lado, también hay dificultades. Por ejemplo, ni siempre la gente es compatible, ni siempre la gente en el campo puede tener compatibilidad porque tenemos maneras de ver el mundo distintas, maneras de trabajar con la gente distintas. En nuestro caso sí fuimos compatibles porque si no, no estaríamos aquí hoy, pero podría pasar que no. Y en estos casos sí recomendamos que la gente pues se distancie, no solo entre la gente en el propio campo, pero también en el propio trabajo, porque como decíamos antes, la posicionalidad de las tres o de los investigadores que están haciendo el trabajo de campo colectivo sí afecta la manera como nos miran, porque no nos miran a una, miran al grupo. Y si una hace las cosas de una cierta manera, pues puede ser que las otras se sientan empatadas con eso también. Entonces hay que apartarse en el propio espacio. Por otro lado, también comunicar, porque es mucho tiempo pasando tiempo juntas y en una dinámica muy intensa, entonces la sinceridad y la comunicación acerca de los inconvenientes, pero ni siempre podemos llegar en un acuerdo, entonces también comprender el lugar de la otra persona, cómo es que la otra persona está pensando en un cierto tema, cómo es que o entender la posicionalidad de la otra persona para poder llegar a un acuerdo en ciertas dinámicas. Y a pesar de que el trabajo de campo colectivo sirva para combatir la soledad, eso no implica que los investigadores no necesitan de soledad en sus momentos. Entonces, como mecanismo de evitar la exhaustión social, recomendamos que también hagan respecto al espacio y al tiempo privado y un espacio que la gente pueda tener su tiempo y recuperar su energía social. Entonces, este espacio colectivo entre nosotros permitió cuidado, pero también exige cuidado. Bueno, yo les voy a hablar, voy a cerrar esta ponencia haciendo una reflexión metodológica sobre lo que mis compañeras ya han mencionado con anterioridad. Y bueno, quiero como empezar contándoles que cuando yo estaba preparando el trabajo de campo, pues tenía una pregunta que me estaba agobiando un poquito y era como cómo hacer un trabajo de campo, una investigación que no sea extractivista. Y esa pregunta me llevaba también como a pensar en ese rol político o ese significado político que tiene la investigación. ¿Para qué investigamos? ¿Cómo? Y también bajo qué premisas éticas y políticas se hace. En este sentido, pues retomando pues todo lo que ya Pau y Mari han dicho, pues es importante empezar por situarnos a nosotras mismas, como desde nuestras corporalidades, pues como desde esos contextos, esas historias de vida que nos atraviesan y que nos constituyen como personas. Pues como ustedes claramente pueden ver, nosotras somos 3 mujeres blancas que estamos en la academia, que vivimos en el centro del país, en el caso de Mariana pues es europea, y esto determina también la forma en cómo las personas nos perciben en campo. Y esto puede generar distancias también por experiencias pasadas que pudieron haber tenido frente a otras personas que llegan a investigar y que lo hacen pues como en ese sentido de ir, preguntar, conocer el territorio, pero no retribuir nada a la comunidad. Entonces, como en un primer momento pensarnos también eso, como qué le devolvemos a la gente, cómo lo hacemos, y que nuestra presencia en campo no es una presencia neutral, es una presencia que a través de esa corporalidad marca distancias o marca cercanías. Y bueno, para esto quiero retomar como un concepto que elaboran María Juliana Flores y María Carolina Olarte. Ellas retoman a Donna Haraway para hablar sobre un principio en la investigación, que es el principio de la afinidad.
Y lo que ellas dicen es que en contextos de investigación se crean vínculos, se crean conexiones que son parciales, no son nulas, no son totales, son parciales y dan espacio como precisamente a esos disensos, a esas tensiones, a las contradicciones que se presentan, tanto de pronto entre nosotras mismas como con las comunidades, porque no siempre todo lo que vemos y escuchamos pues va a ser de nuestro agrado. Entonces como que podría sintetizar un poco como toda esta experiencia mencionando que, lo puedes pasar, sí. Que lo que la experiencia de campo nos dejó es también pensarnos como una apuesta investigativa que esté anclada como al cuidado con nosotras mismas, al cuidado entre nosotras, pero también el cuidado con las comunidades y esto pues tejido por afinidades. Y digamos como a un modo más personal también pensarse como esa posición política que hay dentro de los trabajos de campo, en los proyectos investigativos y pues como empecé la ponencia con una pregunta, voy a terminar con otra pregunta que también me dejó el trabajo de campo y es cómo quiero construir o cuál es la sociología que yo sueño construir y qué vínculos colectivos necesito para hacerlo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Paola, Juliana y Mariana por su ponencia. Vamos a tener un espacio de retroalimentación, pero quisiéramos que fueran apuntando sus preguntas, comentarios o inquietudes en unos papelitos para que no olviden que podemos dialogar posteriormente. Bueno, ahora tenemos la segunda ponencia, transformación territorial. Logros, aprendizajes y retos a propósito de un proyecto sobre educación ambiental. Tenemos a dos ponentes, a la profesora Caterine Montoya Castañeda y a Laura Espina. Por favor, nos acompañan en el escenario y muchísimas gracias. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por el espacio, por el... Ahora sí. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Para nosotras es un placer contarles este ejercicio realizado en el marco de un proyecto BUPE, del Banco Universitario de Programas y Proyectos de la Vicerrectoría de Extensión y de la Dirección de Regionalización de nuestra universidad. Lauri, ¿quieres saludar? Yo creo que ahorita. No, que no los quiere saludar. Vamos, como contexto, queremos poner primero un corto video como para ambientar esos retos, aprendizajes y también lecciones aprendidas que identificamos en el desarrollo de este proyecto. Adelante, muchas gracias. Los páramos de Sonsón son importantes porque conservan el agua, tienen muchas especies de flora y fauna. Para mí es importante el páramo porque nos brinda vida, es algo para cuidar los árboles, los pajaritos, de todo. Para cuidar el bosque. Y gracias a él es que nosotros vivimos. Él nos da los alimentos, nos da toda la tierra. Es un ecosistema que nos da agua, nos produce agua. Es algo muy importante para el oxígeno y nuestra vida. Me importa el páramo de Sonsón porque nos aporta mucha biodiversidad, nos aporta mucho a los seres humanos, nos aporta naturaleza, salud, bienestar y es un sitio turístico que se puede fácilmente perder. ¿Por qué? Por todo lo que estamos haciendo. Entonces mi mensaje para los turistas es cuidémoslo y no lo dejemos dañar, porque gracias a esto tenemos gran biodiversidad, cultura y demás cosas. La vereda Manzanares Centro, las comunidades que rodeamos el páramo son la vereda Manzanares Arriba, Manzanares Abajo, somos 3 veredas.
El proyecto pues nos sirvió mucho para aprender sobre el reciclaje, que no debemos quemar las basuras para no contaminar el medio ambiente, ahorrar energía, agua, porque anteriormente pues uno dejaba la llave abierta mientras uno pelaba la papita. Ya uno es más consciente de que cierra la llave para hacer esos trabajitos, y sí nos aporta muchísimo para nuestros hijos también, que son el futuro del páramo, para enseñarles pues a nuestros hijos a cuidar la biodiversidad. Ahora sí, la presentación. Queríamos iniciar con ese video co-creado con todos los participantes del proyecto, pero liderado a su producción con nuestra compañera Laura Ospina, investigadora de nuestro grupo y un talento que se suma a ese ejercicio que Guber nos planteaba ahora de crear conocimiento desde diferentes disciplinas, desde diferentes orillas. Nosotros titulamos la ponencia Transformación Territorial, porque creemos que ese es un propósito que tenemos permanentemente en nuestros proyectos, sobre todo en proyectos de este tipo, pero que depende mucho de cómo se desarrolla este ejercicio y de la sostenibilidad que se pueda lograr después de que el proyecto se cierra, ¿cierto? Y de las capacidades y el fortalecimiento de un elemento muy importante que en este proyecto desarrollamos, y fue el fortalecimiento de la gestión comunitaria del territorio en el que desarrollamos el proyecto. Entonces, el proyecto se titulaba Acciones integradoras para la salud y equilibrio ecológico del ecosistema Páramo de Sonsón Cerro La Vieja, gestión comunitaria, educación ambiental y apropiación social del conocimiento, porque esos tres elementos lo identificábamos como pilares: la gestión comunitaria, la educación ambiental y la apropiación social del conocimiento, pilares que aportan a la transformación territorial de los escenarios, de los espacios donde estamos desarrollando esos proyectos. Entonces, como grandes logros y aprendizajes, encontramos que en la educación una oportunidad para trabajar desde un ejercicio de socialización del conocimiento, de la construcción colectiva del mismo, para el cierre de brechas, para la comprensión de las diferentes problemáticas y la generación colectiva de soluciones que permitan comprender lo que allí está pasando y vincular a los diferentes actores en la gestión de esa realidad y de esas dinámicas. Yo quisiera darle la palabra a Laura para que nos ampliara un poco cómo fue el ejercicio de co-creación, que fue transversal en la identificación de las problemáticas, en la generación de posibles acciones a corto, mediano y largo plazo, pero también en la generación de una caja de herramientas educomunicativa donde los niños, las niñas, los adolescentes, como pudieron ver en el video, también las madres, cabezas de familia, los presidentes de Junta de Acción Comunal, los agricultores, los piscícolas, todos los actores que estaban allí en el territorio, que además eran diversos, ¿cierto? Súper diversos, los guías turísticos y la participación de funcionarios de la alcaldía de Sonsón y de Cornare, pues cómo se generó también allí un ejercicio donde lo educomunicativo fue un movilizador, ¿cierto? Para lograr ampliar el ejercicio de educación ambiental a otros actores locales y visitantes que tienen que ver con el páramo de Sonsón, ¿cierto? Porque también esa era en clave de la transformación territorial una pregunta, y es cómo logramos impactar más allá de las 50 personas que lograron participar durante 8 meses de este proyecto, pero cómo ampliamos, ¿cierto? ¿Cómo ampliamos esto? Los niños y las niñas querían contarle a sus compañeros que había en la vereda, pues en las 3 veredas, en cada vereda había una institución educativa rural,
pero de cada institución participaban máximo 10 niños, pero eran un poco más. Entonces ellos querían contarle a sus compañeros, a sus profes, lo que estábamos aprendiendo allí colectivamente. Entonces ahí lo educomunicativo era un asunto fundamental para los niños, pero también para los profes, contarles a sus colegas, pero también los guías turísticos, contarle y ampliar el ejercicio con los turistas o las personas que llegaban al territorio, y así pues con los diferentes actores que participaron. Entonces, Laura, cuéntanos un poco cómo eso se fue consolidando en esa red de gestores que quedó consolidado en este ejercicio. Listo, gracias Kate y buenos días para todos. Yo soy Laura Ospina, periodista e ilustradora. Un poco la pregunta que rodeaba este ejercicio de creación de los productos educomunicativos, que fue, digamos, al proceso en el que ya avanzado pues llegué, era cómo esta creación de contenidos y de productos comunicativos podía reflejar efectivamente la participación diversa y sobre todo de un público que nos estaba interesando bastante, que era pues el de los niños, ¿cierto? Grandes ausentes en los procesos de participación. Y digamos la divulgación científica nos traía algunas herramientas para consolidar esas participaciones de los niños. Entonces tuvimos 2 espacios, bueno, varios, anteriormente con Catherine, incluso los niños participando en la lectura y elaboración y discusión del plan de educación ambiental, y posteriormente eso como podía pues también reflejarse en otros productos educomunicativos. En especial les voy a hablar de 2 herramientas que nos trae la divulgación científica para, digamos, acotar y compilar esas participaciones. Estoy hablando de un taller que hicimos alrededor de una infografía colaborativa, como vieron un poquito en el video, una infografía colaborativa alrededor de la biodiversidad del ecosistema paramuno en el páramo de Sonsón. Hicimos también seguido a un taller de realización de podcast donde los niños lideraban las preguntas a científicos y se recogían sus inquietudes, que eran inquietudes científicas también de otro tipo, pero bastante científicas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo conectamos a profes de la Universidad de Antioquia que han trabajado en investigación del páramo de Sonsón con estas preguntas de los niños? Y entonces, bueno, nos encontramos con la idea de que la ilustración naturalista, digamos, pasaba a ser una herramienta de reconocimiento de la biodiversidad, pero una herramienta que no solo refleja por reflejar una nota, digamos, gráfica del paisaje, sino que empieza a nutrir una herramienta de análisis. La infografía no como un elemento decorativo y de compilación gráfica, sino además como una herramienta de análisis que, por ejemplo, permite preguntas como, bueno, si yo reconozco estas especies de biodiversidad en mi territorio, ¿dónde las puedo ubicar? ¿Por qué es importante, por ejemplo, ubicarlas en relación con la altura, con las prácticas? Por ejemplo, cuando yo le incluyo esa dimensión y esa variable, cómo se relaciona la cantidad y diversidad biológica con las prácticas humanas sobre el páramo, ¿cierto? De impactos y de contribución, por ejemplo, a las amenazas del páramo. Entonces, digamos que esta herramienta nos permitía reflexionar sobre las conexiones no solo bióticas, sino bioculturales también del páramo. Y alrededor de la creación del podcast, entonces, tuvimos un espacio de co-creación de preguntas. Ellos mismos formularon como una entrevista, fueron periodistas por un momento, y realizaron preguntas, por ejemplo, a uno de los estudiosos más importantes de los páramos del país, que es el profesor Fernando Alzate, pero también a uno de los curadores de uno de los espacios que resguarda la biodiversidad del país y de Antioquia de forma muy importante, que es el herbario, y una de las biólogas que participó en la descripción de una de las especies endémicas de uno de los cerros que queda muy cerca, pues que también hace parte del complejo, que es el Cerro de las Palomas, para preguntarnos por el pasado, el presente y el futuro del páramo. Los niños ya, digamos, tenían una formación importante en temas ambientales, hablaban de cambio climático, de curiosidades, por ejemplo, porque
se considera un cerro páramo si no tiene frailejones, bueno, preguntas de ese tipo que también son importantes para los científicos, ¿cierto? Y esto para nombrar, pues, solo 2 experiencias, 2 herramientas que ayudan a promover y a implicar la participación de los niños en esos procesos de transformación. Y esto para redondear en una idea que nos ha rondado pues como a Caterina y a mí, es alrededor de las infancias que son críticas, vieran a estos niños en conversaciones intergeneracionales, impactando pues estas conversaciones en las que se habla de normativa, de los impactos sobre el páramo, pero con una voz muy poderosa en esos espacios de participación. Entonces, infancias más críticas, más participativas y más incidentes pues en la transformación. Muy bien, entonces en el marco de esos logros, aprendizajes y retos, identificamos que valorar o reconocer e incluso profundizar en el rol que tienen los niños, niñas y adolescentes en los procesos de educación ambiental, que ya se ha hablado bastante de ello, pero también en la gestión comunitaria y en los procesos de apropiación social del conocimiento, es un asunto fundamental para pensar en la transformación territorial, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca también en el marco de este seminario. Allí hay una pregunta que, como decía Laura, nos estamos haciendo, queremos seguir como profundizando y que ya ha venido rondando también en nuestro grupo de investigación, en diferentes seminarios. Hemos tenido también colegas, estudiantes del semillero que se han acercado a este ejercicio de trabajo con niños, niñas y adolescentes y por la pregunta de su lugar en la construcción colectiva del conocimiento, ¿cierto? Entonces, aquí lo posicionamos como en la práctica, en la evidencia práctica, identificamos que efectivamente tienen un rol protagónico, que son movilizadores para esa transformación territorial, no solo por el presente, sino por el futuro de ese conocimiento, la sostenibilidad, más que del proyecto o de los proyectos, es la sostenibilidad del conocimiento que se genera en los espacios de construcción colectiva. Entonces, casi que en el marco pues, de los procesos de apropiación social del conocimiento, son los herederos, los movilizadores, los que sostienen también ese conocimiento que apropian, pues que crean colectivamente, que apropian y que lo logran movilizar en sus comunidades. Entonces, en esta red de gestores comunitarios que finalmente se consolidó, los niños y niñas y adolescentes asumieron allí un protagonismo, como ya lo decía Laura, también que tenía que ver con formar, acompañar, ilustrar a sus padres, a sus madres, a sus profesores y a entidades institucionales como la Alcaldía Icornare. De este ejercicio también se generó un acuerdo municipal para regular el ingreso o el turismo en el páramo, específicamente en el Cerro de la Vieja donde trabajamos, y allí los niños también tuvieron voz y generaron elementos frente a por qué era importante esta regulación y qué asuntos se tenían que considerar, interactuando e interpelando a los guías turísticos y a los diferentes actores que allí estaban. Entonces, este es como nuestra reflexión, nuestro aporte en clave de cómo lograr la transformación territorial, reconociendo estos 3 pilares: la educación ambiental, la gestión comunitaria y la apropiación social del conocimiento, transversalizada por un proceso de co-creación que permita la generación de redes de trabajo sostenibles y donde los niños, las niñas y adolescentes sean protagonistas y movilizadores de ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora, a Luisa, por su exposición. Seguimos con la ponencia número 3. Red de investigadores territoriales, construcción colaborativa de conocimiento para la incidencia ciudadana en Medellín, y llamamos al escenario a Omaira Caterina Arboleda y Robert Leandro Monsalve. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan hoy. Mi nombre es Omaira Caterina Arboleda, hago parte
del Grupo de Investigación RERSA y también hago parte de la Unidad de Desarrollo e Innovación para la Participación de la Secretaría de Participación Ciudadana. Ya el Grupo RERSA nos ha acompañado, nos seguirá acompañando, creo yo, en muchos procesos investigativos y de gestión del conocimiento de la unidad. Y en esta ocasión queremos presentarles una estrategia que podemos decir estamos experimentando, estamos llevando a cabo, es el primer año de la red de investigadores territoriales. Entonces les presento también a mi compañero de la Unidad de Desarrollo e Innovación, él va a comenzar entonces con la presentación. Bueno, buenos días para todos y todas. Es un gusto poder compartir este ejercicio por acá. Bueno, voy a contarles muy brevemente qué tenemos en el ejercicio. Este es un ejercicio que surge después de una sistematización de una experiencia que teníamos, que era la Escuela Red de Formación para la Participación Ciudadana, que era una estrategia de encontrar los distintos actores que veníamos pensando la participación ciudadana. Entre esos actores pues estaba el actor académico, el actor institucional y las organizaciones sociales, que pretendía recoger como toda la experiencia que tiene la ciudad en términos de la participación ciudadana, en términos de la formación para la participación ciudadana. Después del ejercicio de sistematización, definimos un poco que había una posibilidad de afianzar el proceso, y esa posibilidad tenía sentido cuando empezamos a ver que tenía mayor sentido cuando serían las mismas organizaciones, los mismos actores en el territorio quienes formulaban las preguntas, sobre todo para entender y comprender las problemáticas que afectaban a los territorios, y a partir de ahí identificar rutas, caminos, alternativas, escenarios posibles que estaban como nosotros lo llamamos como en la sombra, ni eran blancas ni eran grises, y que era necesario documentarlas para poder agenciar, gestionar procesos nuevos desde las capacidades de los actores en los territorios. Ese ejercicio arrancó el año 2024, hicimos unos ejercicios, colectivamente se definió y nos organizamos con varias organizaciones, Saliluz de la Comuna 13, Caleidoscopio de la Comuna 5-6, Convivamos de la Comuna 3, Caminantes, que es un colectivo que es de distintos sectores de la ciudad, y definimos que nos interesaba trabajar el tema de la paz. A raíz de eso hicimos una instalación en la Comuna 13 en la semana de la Fiesta de la Vida de la organización Saliluz, una instalación para hablar sobre artefactos de memoria, para motivar la conversación sobre lo que fueron los colectivos juveniles, esencialmente juveniles, en los periodos de 1900 y el año 2000. Esencialmente porque ahí surge unos colectivos juveniles, unos clubes juveniles que le dan mucha forma a ejercicios de resistencia en la ciudad, y que es lo que le da el nacimiento a esta organización que se llama Saliluz. Después de eso, el 1 de diciembre, como una acción colectiva por la paz, hicimos una toma callejera en el centro, el 1 de diciembre precisamente, para manifestar el ejercicio contra esa memoria de la cultura traqueta. Fue muy interesante porque todo el mundo nos decía: a ese evento no va nadie, porque todo el mundo está enrumbado, porque es la alborada, por todo eso. Y finalmente nos encontramos 40 personas en el centro, hicimos una toma callejera en Cervantes, hicimos un taller de fotografía en la sede del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, hicimos un recorrido de memoria por toda la zona de Ayacucho, por la zona del Pequeño Teatro, por el Palacio de Bellas Artes, por la playa. Finalmente hicimos una estación en el Pablo Tobón y terminamos en una gigantografía de referencias emocionales que la realizamos en la plazoleta del Museo de la Memoria. Ese fue como el antecedente. Después de ese día dijimos: bueno, sí se puede, esto sí se puede, es distinto, es con actores distintos, generamos preguntas, conversaciones y esencialmente el vínculo. A partir de eso, entonces, este año, en un ejercicio co-creativo con diferentes actores, nos sentamos a pensar cómo hacíamos el ejercicio, y arrancamos sobre todo con un ejercicio que tiene un enfoque de promover preguntas sobre el territorio generadas a partir de los actores, y en esa estamos. Ese es entonces el objetivo.
promover procesos formativos y de investigación situados, ¿cierto? Parten igual de las inquietudes y preocupaciones de los actores sociales que normalmente hacen parte de organizaciones sociales, con el fin pues último o sombrilla de que ellos puedan pues tener una mayor incidencia en los procesos de transformación social del territorio. Tenemos unos fundamentos de partida, por un lado la comprensión de los conocimientos situados, ¿cierto? Que nos aporta Donna Haraway, y es entender que hay diversas posiciones, diversos alcances del conocimiento, diversas posibilidades de ver, ¿cierto? Y que siempre hay un conocimiento parcial, y es darle lugar a esos conocimientos parciales precisamente en la producción de otros conocimientos. Entonces, esta es una invitación a que esos actores sociales que están implicados en sus problemas, que están implicados en unos intereses, participen desde esos conocimientos, pero a su vez puedan producir otros conocimientos en diálogo con otros saberes y con otras posiciones. Esto a la luz también de uno de los fines que tiene la Unidad de Desarrollo e Innovación, y es poder propiciar procesos de apropiación social del conocimiento, ¿cierto? O sea, que de verdad sean posibilitadores o dispositivos de transformación social. Esto porque vamos mucho más allá de una divulgación, y porque creemos que no solo es apropiar ese conocimiento científico o tecnológico como convencionalmente se aborda, inclusive pues lo aborda el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que efectivamente hay otros conocimientos sociales que también necesitan ser reconocidos y apropiados por otros actores. ¿Y otros fundamentos? Otro es el fundamento, pues siguiendo la ruta de Alfred Schut, recogemos el tema del ciudadano bien informado. Entendemos efectivamente que los niveles de sentido con el que el ciudadano puede hacer gestión de los saberes y del territorio cobra muchísimo valor por el vínculo territorial que tiene él, ¿cierto? El saber, el sentir en el lugar y la gestión de las necesidades y la búsqueda de disminuir las brechas de desigualdades en los territorios es muy importante a partir del sentido propio, situado y referenciado. Las metodologías dialógico-participativas es la estrategia metodológica con la que hemos venido trabajando. Es importante, por ejemplo, que en este ejercicio, que además que lo hacemos en alianza con distintos actores, en la metodología hemos intencionado mucho el encuentro, la proxemia, la cercanía, el diálogo, el vínculo, inclusive cositas muy sencillas que cuando estamos en la universidad es muy común. Utilizamos mucho el PowerPoint, la presentación. Hemos intencionado y recomendado en el buen sentido a todos los invitados que no la utilicemos, porque sabemos que estos artefactos generan otras dinámicas. En cambio, esto de escribir en conjunto, cortar, pegar, tener al otro cerquita, eso es un elemento de supremo valor, y hoy ese es uno de los elementos que nos da un resultado de calidad en el proceso. Pues es un poco las hipótesis con las que vamos trabajando en la sistematización. Y obviamente pues la mirada de la educación popular con ese asunto. Nosotros partimos de dos momentos esenciales, siempre: el diálogo, el momento del encuentro, ¿cierto? El saludo, el buen saludo, cercano, afectivo y cariñoso. Y el segundo momento es ese diálogo de saberes, y se nos acaba el tiempo. Listo, acá rápidamente les contamos, como bien lo decía Robert y lo contextualizaba Robert, los problemas, los temas de investigación nacieron de los actores invitados, ¿cierto? Especialmente de actores vinculados, líderes, lideresas, organizaciones sociales. Entonces, hay en este momento 5 temas de investigación que se han venido desarrollando a lo largo de los encuentros: cuidados y seguridad alimentaria, memoria, arte y territorio, muy cercano a derechos humanos, también hombres buscadores de este es el más cercano a derechos humanos, que es hombres buscadores de familiares dados por desaparecidos, derecho a la ciudad y derecho al arte. O sea, cada uno de estos temas ha construido su problema, su pregunta, su metodología, y hemos avanzado pues también en la aplicación de entrevistas, encuestas y análisis.
Bueno, yo anotaría que ahí el tema de los hombres ha sido muy interesante porque siempre hemos escuchado que son mujeres buscadoras y resulta que al ejercicio llegó un líder que viene con mujeres de la Candelaria, ¿cierto? Y después de tratar de trabajar un poco cómo construimos una pregunta, cuál es tu pregunta, por qué estás ahí, qué es lo que querés, finalmente encontraron, digamos, en las alianzas, que no hemos hablado de esas alianzas, porque en este ejercicio se vinculan estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional y se vinculan estudiantes de Sociología de la Universidad de Antioquia. Plantean ahí un ejercicio conversacional donde identifican, oiga, es que el tema de hombres buscadores parece que no se enunciara, no fuera un tema de interés, siempre está dado por hecho que quienes buscan a sus familiares dados por desaparecidos esencialmente son las mujeres. Entonces este tema ha cobrado muchísimo valor y bueno, y los otros que están asociados al tema de derechos humanos, como lo decía Catherine, el tema de paz y memoria, porque es una mirada del arte en términos de la reivindicación y la búsqueda de los derechos humanos. Bueno. O sea, cada tema es un mundo muy interesante, pero bueno, no nos da para hablar de todos ellos, pero sí cuenta pues un poco de los actores que participan, acá están enunciados. Bueno, contarles que esta multiactoría es un ejercicio co-creativo y colaborativo de múltiples actores, donde esencialmente hay una mirada de organizaciones sociales, actores y líderes de las organizaciones sociales, quienes son o han sido los que le han dado el alma al proceso porque tienen la lectura del territorio, tienen la pregunta en el territorio, saben cómo los afecta la problemática, entienden el rol de actores, pueden leer la multiactoría que interactúa en sus territorios en torno a sus problemas. Y la academia, y desde la academia hemos tenido actores, personas y dependencias académicas que se han articulado al proceso. Entre las organizaciones tenemos Aliluz, Convivamos, Caleidoscopio, Cinema Enrique, bueno, no me acuerdo así. Y en la academia tenemos personas, docentes que han dicho, bueno, la institucionalidad pues en este momento no puede vincularse, pero yo como persona me vinculo y han entrado a ese ecosistema de movilización de la promoción de la participación ciudadana como actores que aportan al ejercicio y desde la postura política, crítica y reflexiva han hecho el aporte al proceso formativo. Y de la institucionalidad hay una multiactoría con las dependencias que abordan el tema de la participación ciudadana. Yo diría que aquí es importante nombrar, por ejemplo, personas que han encontrado este tema de supremo valor y se han vinculado como iniciativa propia. Por ejemplo, tenemos dos personas que vienen de distintas áreas, pero han trabajado sobre todo con el tema de memoria. Tenemos a Andresa Barbosa, que es egresada acá de pedagogía, pero además tiene unos trabajos muy interesantes de investigación en temas de memoria, y a Ney, que es un artista de la Comuna 13 que ha trabajado también el tema de memoria. No, yo creo que hablemos un poco como de las conclusiones y si nos dan ese minutico de más, les mostramos un video que es muy ilustrado. Bueno, como les decíamos al principio, les contó Robert desde los antecedentes y también les situamos que este año comenzamos con esta experiencia, también un poco probando, ¿cierto? Un poco de manera experiencial, pero creemos que ha sido muy valiosa y algunos de los resultados y aprendizajes que nos deja, voy a hablar de la colabor de investigar, ¿cierto? Y desde también el abordaje de los conocimientos situados, del conocimiento contextualizado, hay una apuesta, una invitación a entender la investigación desde la colaboración, desde la colabor, que es entender que no es un poco interpelar ese saber, pues directivo, ese saber vertical, y al contrario proponer espacios de encuentro de diferentes formas de conocer, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de que es una apuesta por la horizontalidad epistemológica. Es un desafío constante, esto no es como que lo propongamos y se dé, pero sí estamos tratando de generar los dispositivos para que efectivamente sí pueda haber un diálogo desde las diferentes formas de conocer.
Bueno, lo otro es el desarrollo de capacidades para la lectura en el territorio y el diálogo y gestionar los saberes en distintos actores. Catherine les contaba que hemos realizado entrevistas, encuestas, pero hay un elemento de supremo valor. Hay un elemento de supremo valor y tiene que ver efectivamente con que las entrevistas han sido a actores distintos. Entonces, los grupos están entrevistando, por ejemplo, a servidores públicos, están preguntándose la institucionalidad, cómo responde a esas problemáticas. También están entrevistando a actores académicos que han investigado el tema. Están también investigando organizaciones que vienen históricamente trabajando y haciendo gestión del tema, y están investigando a líderes, gestores del tema. Y ese diálogo ha construido un elemento muy importante, y es la reflexión contextual del conocimiento, y para nosotros eso es de supremo valor. Y porque sabemos que en esa ruta el diálogo ciudadano se potencia, y la relación que hay en términos de la gestión de la participación ciudadana le da un valor muy importante porque le agrega calidad. Entendiendo también pues que todas estas herramientas y ejercicios tienen como propósito que esa ciudadanía pueda tener una mayor incidencia sobre los problemas que afrontamos colectivamente. Y sí, entonces podemos… 30 segundos. Sí, ¿cómo la activo? No sé. Comenzamos con entrevistas semiestructuradas a dos actores muy importantes. La primera fue con Mauricio Cortés, artista de la comuna. Él nos habló del sentido original de muchas obras, de cómo surgieron desde el duelo, desde el deseo de recordar a jóvenes asesinados o desaparecidos. También nos dijo algo muy fuerte, que muchos murales fueron pintados antes de que existieran los recorridos turísticos como un ejercicio de memoria comunitaria. La segunda entrevista fue con Luis Serna, profesor de la Universidad Nacional. Él nos ayudó a darle un soporte conceptual al tema, explicando cómo el arte urbano funciona como archivo vivo y cómo el espacio público se convierte en un lugar donde se negocia la memoria. Además hicimos un trabajo etnográfico que fue esencial, el recorrido de la memoria. Caminamos con sal y luz por puntos que no aparecen en los tours turísticos. Escuchamos testimonios sobre cómo ciertas casas fueron refugio, cómo las calles funcionaban como corredores de escape y cómo murales nacieron como actos de resistencia. Tomamos notas, fotografías, grabamos voces y todo esto nos permitió observar la memoria desde el territorio mismo. Bueno, contarles que este es la grabación de un fragmento del podcast que hicieron los chicos que están trabajando el tema de memoria, arte y resistencia en la Comuna 13, ¿cierto? Por eso está ese contexto de explicación de ellos, porque la pregunta que ellos tienen es un asunto de quién es la memoria de los territorios, a propósito de las escaleras eléctricas y los planes turísticos de la Comuna 13. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mayra Caterine y Robert Leandro por su exposición. Les recordamos que tendremos un momento de retroalimentación, así que pueden ir escribiendo sus comentarios, preguntas o inquietudes para este primer panel lo cerremos con un muy buen ejercicio de retroalimentación. Ahora continuamos con la cuarta ponencia, se llama titulada Las memorias del agua en San Carlos, reflexiones de un proceso de co-creación del semillero REPSA. En esta oportunidad están María Paula Rojas, Isabela Pérez, Juan Pablo Osorio y la que les habla. Nuestra ponencia se titula Las memorias del agua y bueno, como ya les comenté, estamos María Paula, Juan Pablo, Isabela y bueno, y yo. Bueno, ¿qué les vamos a contar el día de hoy? Lo que les queremos contar vamos a hablar acerca de las reflexiones de un proyecto de aula realizado en San Carlos, Antioquia, la vereda La Holanda, entre 2024 y 2025. Todo fue un proceso de co-creación, el cual lo titulamos de la siguiente manera y esta va a ser nuestra agenda.
En primer momento les queremos contar cómo empezamos navegando, cómo fue nuestro proceso de formulación del proyecto, luego al ritmo del agua, cómo nos fue en campo, qué posibilidades tuvimos, cómo lo desarrollamos. En tercer lugar, hablamos de los múltiples afluentes como un ejercicio de producción colaborativa. Luego hablamos del retorno del agua y por último queremos dar, el retorno del agua sería un ejercicio de evolución que ya lo vamos a ir comentando. Y por último tendríamos lo que nosotros queremos dejar a modo de conclusión como una idea de nuevos ciclos. Una agenda que los estudiantes van a continuar. Entonces, Juan Pablo. Bueno, buenos días, ¿se escucha bien ahí? Pues gracias por estar acá. Bueno, empezando pues por este proceso, empezando pues por este proceso de navegación, por el proceso de formulación del proyecto, pues decir que desde el semillero el interés por el agua pues no salió de la nada, pues no es algo fortuito, pues nace de la pregunta y de la necesidad de preguntarnos desde la ciudad cómo funciona el agua y qué significa el agua para los territorios donde el agua es vida y donde el agua rige las dinámicas socioculturales, ¿cierto? Empezando pues por ahí. Nosotros construimos pues un objetivo de investigación para el municipio pues de San Carlos, donde queríamos analizar los discursos y prácticas contemporáneas de resignificación territorial, económica y cultural. Queríamos saber pues cómo las comunidades resignificaron el dolor que ellos sufrieron por el conflicto armado, el dolor que sufrió la tierra y el agua también y el río por la construcción de esos proyectos hidroeléctricos, y queríamos saber pues cómo resignificaron eso, ¿cierto? Para eso pues nos servimos de 3 ejes pues muy importantes, que son el turismo como esta forma de resignificación económica y cultural del territorio y del agua y del río. La memoria como práctica en la comunidad, pues que también es muy importante entender cómo ellos también sufrieron cosas dolorosas y pues es un tema transversal a toda la investigación, y el tema de las hidroeléctricas que se conecta un poquito también con el agua y era cómo era el territorio antes y cómo fue después de la construcción de las hidroeléctricas. Para eso pues también nos fueron muy útiles ciertas metodologías, una guía metodológica que construimos, pues aquí agradecer mucho a Lice y a Sara, que eran las coordinadoras del grupo del semillero Retsa, pues ellas siempre estuvieron ahí pendientes y siempre estuvieron pues colaborándonos. Pues nosotros empezamos pues con una revisión documental como para acercamiento al territorio, tuvimos acercamiento con actores de la comunidad, previo a la salida de campo que queríamos hacer allá, pues entrevistas para el paisaje sonoro que ahorita por la tarde vamos a escuchar, y fotografía etnográfica pues para las fotografías que vemos pues alrededor de la exposición. Bueno, pues a partir entonces como de todas estas metodologías que creamos en el proceso de formulación, nosotros llegamos al territorio, pero al llegar nos dimos cuenta de que en realidad muchas de esas técnicas, de esas estrategias que teníamos planeadas no se adaptaban a las dinámicas a las que estábamos llegando. Entonces fue necesario por parte de todos los semilleristas como adoptar una capacidad flexible y creativa a la hora de generar conocimiento, de hablar con las comunidades, ya que si nos quedábamos pegados a ese plan de organización que teníamos, no íbamos a lograr generar un diálogo con las personas. Entonces desde allí tuvimos que adaptarnos a los ritmos de las personas, del territorio, de la comunidad, y desde allí generar un diálogo con ellos. Bueno, junto con eso entonces se nos presentaron como varios retos a la hora del acercamiento, ya que bueno, nuestro acercamiento fue corto, entonces como que fue muy difícil al principio generar entonces estos espacios de conversación donde las personas pudieran sentirse cómodas contándonos sus historias. Y aparte, al ser los temas que nosotros queríamos investigar, pues temas difíciles que requerían que las personas recordaran cosas probablemente muy dolorosas, entonces fue muy difícil mediar estos espacios, ya que con anterioridad no tuvimos como una capacitación sobre, por decirlo, primeros auxilios psicológicos que nos ayudaran como a estar en estos espacios, que era muy posible que salieran, pues que era muy posible y que salieron estas narrativas a través de las emociones de las personas.
Pero a pesar de eso logramos generar pues como una conversación, un diálogo donde las personas estuvieran cómodas con nosotros, y desde allí entonces pudimos entender que a pesar de que nosotros llegamos con una contextualización del proceso, teníamos que abstraernos de esas preconcepciones que teníamos sobre el tema, ya que la voz de las personas que habitan el territorio, que han estado en él por mucho tiempo y que buscan su transformación, es lo que nos iba a permitir poder entender las dinámicas que se daban allí. Y bueno, junto con eso, los habitantes no eran lo único que nos hablaba del lugar, sino que el territorio mismo también era un ser que nos estaba contando historias. Entonces entender también el río como un ser que habla, que ha sufrido, que ha tenido transformaciones y que carga con la existencia de una comunidad fue muy importante para poder entender estos relacionamientos que se daban entre las personas y entre el territorio, para poder así generar como una comprensión más amplia del tema que queríamos investigar. Y bueno, pues pese como a los diferentes retos que enfrentamos relacionados con el poco tiempo, pues pudimos lograr como esa conversación, ese diálogo con las comunidades, y así después decidimos enfocar nuestros esfuerzos en los siguientes procesos, que fueron el de producción colaborativa y el de devolución, donde siempre tuvimos como objetivo reflejar lo que la comunidad de San Carlos quería compartir con nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba esta colaboración? Todo partió de los conocimientos previos de nuestro equipo docente, pero también de todo lo que surgió en campo. Empezamos a revisar las fotografías, escuchamos los audios que habíamos grabado previamente, y todo esto nos permitió identificar un potencial que era necesario empezar a indagar y que valía la pena explorar. Entonces, recordamos lo que sucedió en campo, construimos guías de exploración que nos daban un orden a lo que teníamos y empezamos a escribir lo que las fotografías y los audios nos estaban narrando. Todo eso lo que hizo fue, eso es como un ejercicio de curaduría. Entonces empezaron a salir nuestros primeros resultados que poco a poco se fueron puliendo, empezamos a discutirlos, a hablar, todos opinábamos hasta que logramos como entender unas primeras versiones que poco a poco fueron convirtiéndose como en el resultado que tenemos ahora. Los actos epistémicos ocurrieron también entre los y las semilleristas y la comunidad. Estas fueron pequeñas comprensiones sobre, por ejemplo, cómo entender y cómo leer los gestos, cómo captar una intención a través de la fotografía, cómo escuchar un matiz de audio, y también entender que todas las decisiones creativas tenían incidencia en el otro y en la manera en la que queríamos representarlo. Entonces esto permitió que el semillero transitara no solo de observar, sino también observar, comprender y finalmente co-crear. Bueno, como parte entonces también de este proceso de producción colaborativa, nos dimos cuenta de que a pesar de que sí teníamos un plan, tampoco siguió como esa línea, sino que fue un proceso muy circular, donde tuvimos que volver sobre los pasos para poder ir creando así en conjunto, pues algo que de verdad reflejara esa esencia de San Carlos. También entonces fue muy importante como conocer esas diferentes formas de aprender y también de construir conocimiento, donde entonces la creatividad para nosotros no fue simplemente un adorno, sino que fue pues como la manera a través de la que decidimos compartir pues ese conocimiento que la comunidad de San Carlos nos había compartido. Y así entonces también entendimos que a pesar de todos los errores, estos no eran como un obstáculo para seguir creando este proyecto, sino que fueron también partes que nos impulsaron todavía más a crear algo que representara el problema. Otra parte pues, de esos aprendizajes y esos aciertos y retos fue el tema de la producción sonora. Pues, o sea, nosotros como semilleristas y como grupo teníamos poco conocimiento pues, de las producciones sonoras, además de que tuvimos ciertos problemas con los audios de las entrevistas, entonces también tuvimos que aprender a sortear eso, ¿cierto? En esta ocasión, las compañeras de la Sociedad Anónima del Sonido, Nadina y María Paula, nos colaboraban mucho o sea, para entender que el audio y la producción sonora también era un mundo en sí mismo, ¿cierto? Y que son otras formas de narrar historias, que quizás la fotografía, que quizás captan cierta profundidad que las fotografías no pueden captar, ¿cierto? Entonces entendimos el sonido como no solo un complemento de la imagen, sino también una construcción que además fue muy compleja, pues, o sea,
fue un proceso complejo, pero finalmente pues sí lo pudimos sortear y quedó un producto demasiado bonito. Bueno, entonces el retorno al agua. Cada que hacemos investigación y hacemos etnografía también adquirimos una responsabilidad con la comunidad. Y todo esto también es parte de la ética y del respeto que orientan nuestro quehacer. Entonces, devolver a la comunidad es un ejercicio de intercambio y de reciprocidad que también desafía todas estas lógicas extractivas, porque nuestros proyectos solo tienen sentido si participa la comunidad. O sea, nosotros no podemos llegar a estos resultados sin sus voces, sin su participación, sin su tiempo. Entonces, en este proyecto, una vez teníamos ya las series fotográficas y el paisaje sonoro, hicimos un evento de devolución comunitaria en San Carlos el 2 de agosto de este año en la Casa de la Cultura. Se inauguró la exposición Memorias del Agua y ahí fue donde invitamos a todas las personas que habían hecho parte de esta investigación. Para ello tuvimos que coordinar agendas, llamar, también tener en cuenta su desplazamiento hacia el casco urbano, garantizando que ellas fueran parte porque sin la comunidad no hay devolución. Entonces, este también fue como un acto muy significativo porque realmente se dieron conversaciones espontáneas, las personas se reconocían en las imágenes, hablaban de ellas, recordaban episodios, respondían preguntas de las personas del público, interactuaban con ellos y fue como un vínculo entre lo que se estaba exponiendo y también su propia memoria que hizo que las fotografías y los sonidos fueran detonantes de emociones, de narraciones, de diálogos y también pues que fue un espacio de reconocimiento mutuo y de encuentro. Entonces, aparte también de eso, pues como que las corrientes se encontraron, hicimos un par de devoluciones académicas, participamos en Saberes para Contar, que es un programa radial del INER, donde 2 de nuestros semilleristas contaron todo el proceso, los retos, los aprendizajes. También construimos una cartilla que tiene las series fotográficas y también donde se sintetizó la metodología que utilizamos para hacer fotografía etnográfica. Participamos en el seminario del INER con un taller de fotografía etnográfica. También estuvimos en la convocatoria de Vicerrectoría de Investigación que se llama Clic a la Ciencia, donde nuestras fotografías hicieron parte de esta exposición fotográfica itinerante. Esto fue un ejercicio de apropiación social del conocimiento. Y bueno, esta ponencia también nace parte de una de nuestras devoluciones académicas. Entonces, bueno, esto solamente nos recuerda que todo este ejercicio, como que lo que hicimos y nuestros hallazgos trascienden y que es una forma de divulgar distinta, es una forma de democratizar el conocimiento y de hacer divulgación de una forma más sensible, más dialógica, más cercana con la comunidad, con el territorio, lo que hace que todo nuestro ejercicio investigativo cobre sentido. Y completando pues con lo que dice Paula, pues como estas conclusiones a las que llegamos, que pues también los podemos ver como pasos para nuevos ciclos, estas alternativas de producción académica pues son muy importantes tanto como para los imageristas como para la comunidad, pues también es un ejercicio de responsabilidad y quizás esos productos captan con más sinceridad o por lo menos con la intención de más sinceridad las emociones y los sentimientos y las esperanzas de las personas, quizás más que un artículo académico que se quede pues en nosotros prácticamente. También pues fue muy importante en este proceso hacer práctica la investigación. O sea, esto quiere decir que nosotros, o sea, así parezca pues como bobo, es importante siempre estar moviéndose, estar parados, estar hablando, siempre ejercicios así muy comunicativos, muy animados y además pues hicimos varias actividades, pues todos esos procesos de devolución pues también han sido pues como unas estrategias muy importantes también para la cohesión del grupo de los semilleristas. Bueno, como también otra parte como de eso que nos quedaron y que nos sirve para otros comienzos es siempre contar con una posición ética durante todo el trayecto de la investigación. Para nosotros siempre fue muy importante el poder mostrar en los productos que íbamos a hacer y también en el proceso del acercamiento que tuvimos, pues siempre contar con las voces de las personas, crear algo que verdaderamente pues como que hicieran sentir que fueron escuchados. Entonces como que eso fue pues parte transversal de toda nuestra investigación.
Otro punto muy importante fue la interdisciplinaridad, ya que en nuestro semillero somos personas de diferentes carreras y eso nos dio una riqueza muy grande a la hora de poder construir estas otras formas de evolución, estas otras formas de aprender y que podían permitir desde diferentes visiones de la academia, pero también de nuestras vidas personales, el cómo crear algo diferente y propio para las comunidades. Sí, el penúltimo punto pues que tenemos es hacer grupo, pues que también es esencial en la investigación, pues uno no investiga solo, o normalmente uno no investiga solo, e investigar solo es muy difícil. Entonces es como fue importante para el grupo pues como la convivencia, la comunicación, además como fue un proceso extendido en el tiempo, pues también nos vimos crecer, pues nos vimos convertidos en amigos, entonces fue también un proceso muy bonito y es parte importantísima de la investigación también. Y por último, algo que fue muy importante fue entender ese proceso de co-creación, no solamente como algo que hicimos los semilleristas, sino como algo entonces que fue posible gracias a las comunidades, a que nos abrieron las puertas, a que decidieron que nosotros podíamos escuchar sus historias y que podíamos crear algo a partir de eso. Entonces fue muy importante también en ese proceso entender la investigación no solamente como algo que puede generar conocimiento, sino como que también contiene una fuerza de transformación en sí misma. Y bueno, y no por último, pues agradecerles a las dos profes, a Verónica y a Denise, por acompañarnos en todo este proceso y por hacer todo esto posible. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un momento importante, es el momento de la retroalimentación. Quisiéramos, no sé, Jess, ¿estás por acá? Puedes tomar el micro si tienen preguntas. No podemos llevar el micrófono hasta atrás, pero sí pueden acercarse. Y a todos los ponentes, pues los invitamos al escenario, los que puedan sentarse, los otros en el muro, podemos hacer parte de esta retroalimentación. Bueno, les recordamos este panel, tiene el nombre, se titula Experiencias sobre saberes sentidos en procesos de investigación colaborativa. Creo que todas estas experiencias nos dan mucho que pensar, nos muestran otras posibilidades de entender los actores, qué actores hay, los múltiples procesos que se pueden tener, las estrategias, las herramientas, pero sobre todo algo muy, muy importante y es la pasión que hay acá, ¿no? La pasión que hay por saber, comunicar, comprender, pero sobre todo darle un vuelco a lo que es la investigación, una investigación que va más allá de unas simples voces, las mismas voces, las que siempre hemos identificado, y darle valor a la multiplicidad y hasta el caos de las diferentes sonidos que nos pueden integrar en las investigaciones colaborativas. Entonces, por aquí tenemos una primera pregunta. Si quieren, depende de la pregunta quién va dirigida o si va dirigida a todos. Y bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días. Más que preguntas, son como unos comentarios que se articulan en preguntas y que algunos pueden estar enfocados como a una de las intervenciones y las otras sí sería como más transversal, ¿cierto? Entonces, por el primer lado, y es para el equipo de las chicas de La Guajira, bueno, La Guajira es un tema que vengo investigando con la profe Claudia hace más ya de 8 o 9 años, entonces pues lo siento muy cercano. Digamos que ahí a las chicas quiero hacerles una pregunta pues muy focalizada y es sobre dos temas. El primero es el trabajo de campo como una técnica necesaria para el momento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que quisiera preguntar es ¿qué estrategias pudieron identificar ustedes para poder acceder a un campo como el de La Guajira, específicamente el del pueblo guayú, que ya ha estado en interacción con tanto investigador y con tantos actores como puede ser la academia, la institucionalidad,
y que por sí puede tener ya unas resistencias internas frente a lo que puede ser el acceder a un trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como que estrategias identificaron. Y por el otro lado, sobre el proceso colectivo, ¿cierto? Me parece, digamos, valioso y enriquecedor lo que aportan. También muy necesario, muy de acuerdo con lo que decía una de las compañeras, que realmente no hay literatura sobre ese proceso colectivo, pero lo quisiera anunciar también sobre ese proceso colectivo, digamos, dado que el espacio como el campo ya como tal tiene también tantos actores que pasan de ser, digamos, un sujeto de investigación a también hacerse unas reflexiones sobre su posición, sobre los mismos temas que vamos como actores externos a investigar, cómo ese proceso colectivo entonces también integra a actores de la comunidad, ¿cierto? Cómo no se vuelve un proceso colectivo de construcción o co-creación, como lo han mencionado en todo el seminario, con respecto a las personas, sino también un proceso colectivo donde el mismo espacio, el campo, hace parte de esa construcción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿qué estrategias también identifican? Por el otro lado, y esto sí puede ser un poco más transversal, habla un poco más sobre la rigurosidad académica, ¿cierto? Porque hablamos de espacios de co-creación, hablamos de espacios dinámicos para la investigación. Lo de los chicos del agua me parece supremamente enriquecedor, y la reflexión que haces al final estoy totalmente de acuerdo contigo. Las devoluciones y precisamente la investigación tiene validez en ese momento, ¿cierto? Sin embargo, bueno, hay una cosa que me llamaba mucho la atención y que también, digamos, que he tratado de promoverlo desde la investigación que he hecho tanto acá con el INER, con el grupo, como con otros espacios, y es precisamente las formas dinámicas de evolución de información, ¿cierto? Nos quedamos en la tradición del texto, y aquí hemos visto que ya empieza entonces el podcast, entonces el video, entonces la fotografía, pero también los espacios sonoros empiezan a ser también temas y como objetos sí, como herramientas nuevas para hacer esas devoluciones. Pero entonces mi pregunta iba precisamente en la tensión que se puede empezar a generar entre todos estos espacios dinámicos y nuevos que son emergentes y que tienen una total validez con lo que viene siendo la tradición académica en cuanto a la rigurosidad tanto epistemológica como axiológica y ontológica de la investigación, ¿cierto? El cómo hacer, el qué hacer, el de dónde hacer. Cómo poner eso en diálogo precisamente, y esas tensiones, cómo resolverlas, por un lado. Por el otro lado, con Caterina y Laura, digamos que las cajas de herramientas para mí son muy importantes, y digamos que con los espacios que hemos desarrollado con la profe Claudia, digamos que le damos aún más validez, porque es retomar una caja de herramientas que ya se viene desarrollando, que ha tenido como un accionar desde un contexto específico, y uno la va enriqueciendo en la medida en la que la va retomando, ¿cierto? Pero muchas veces percibo que esas cajas de herramientas se quedan ahí, en el foco de la investigación, ¿cierto? Entonces ustedes decían una ampliación de la información, que otros actores que puedan también tener esa reflexividad sobre el páramo, y mi pregunta en ese sentido es cómo se replica entonces esa ampliación, o sea, cuál es la técnica, y más allá de eso es cómo esas cajas de herramientas que se construyen tienen realmente una apropiación desde la misma población y no se quedan solo en la investigación, ¿cierto? Si realmente ellos pueden seguirla enriqueciendo, o es necesario finalmente el actor investigativo de la academia quien dirige estos procesos. Y finalmente, que perdón esto tan largo, pero va para los compañeros de los investigación ciudadana. Realmente quiero decirles que fueron como el gran motivante para mí esta mañana en estar acá presente, sin desmeritar a los otros, pero dado que nosotros desde La Guajira hicimos y retomamos su trabajo para hacer un proceso con investigadores locales,
¿cierto? Ustedes hablaban de algo que me llamaba mucho la atención, digamos que a diferencia de nosotros, ustedes ya tenían unas organizaciones que articulaban. Para mí sí, la pregunta va dirigida a cómo han desarrollado canales de comunicación que sean asertivos para esos, precisamente articular toda la información de esos multiactores, porque a veces siento que la información crece tanto que se vuelve compleja para poderla articular. En esa medida también si han creado memorias sobre la metodología para esa articulación, o se ha quedado precisamente más como en los diálogos de encuentro, que digamos nosotros con La Guajira teníamos una limitación grande que era eso, o sea, el encuentro en el territorio es mucho más complejo, eso es una ventaja para ustedes, pero si se ha quedado en eso o se ha logrado ya como escribir o hacer videos o hacer, listo. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, creo que todos tienen algunas preguntas. Vamos a hacer una ronda, ¿no? Hay otras preguntas, el profe Gubernay, ¿tiene alguna? Si hay alguien más, podría acercarse o si no, con algún papelito que tenga. Bueno, no, qué emoción escuchar esta primera jornada. Creo que es un trabajo de extrema calidad de todos los que presentaron y nos da una alegría como profesores, creo, y con los que tenemos un poco de tradición, ver esta calidad de trabajos. Me gustaría hacerles una pregunta a todos, y era desde el punto de vista de las limitaciones y de esas cosas que a uno le ponen complicaciones para terminar los proyectos o para terminar los procesos, ¿cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron, que ustedes dijeron, esto no va a salir, esto por acá, está tan difícil? Pero esto pensándolo ustedes, pero si lograron también identificar esa otra cara con los que participaron, con los actores, ¿cuáles de ellos sintieron que ustedes en enfrentarse con el proyecto vieron, esta es la limitación, como que por acá no voy, por acá, porque también hay es recíproco el trabajo? Entonces pueden haber tensiones de uno de no sacar el resultado, pero también pueden haber tensiones de los otros con relación a cómo estamos haciendo el trabajo con ellos. Entonces me gustaría escuchar si nos dicen el problema o que identificamos lo más complejo fue acá, y con las personas también identificamos que este hubiese sido el principal reto. Muchas gracias. Bueno, tenemos a otra pregunta aquí atrás. Y bueno, yo creo que pueden ir sumando ir preparando. Tendremos poco tiempo, tendremos unos 4 minutos por grupito, entonces nos van a perdonar, pero listo, por favor. Una pregunta súper concreta para Robert y Caterine. Si nos podrían contar un poquito, aprovechando el tiempo, de si hay un proceso como de formación en investigación, si puede llamarse así, y si las prioridades de investigación que definió la comunidad ya para luego formular sus proyectos están condensadas en algún lugar que pueda ser consultado por el resto de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, creo, ¿no hay más? Sí, bueno, hola a todos. Hola. Qué rico escucharlos otra vez. Y bueno, de pronto va como vinculado como al tema de la rigurosidad, pero es más... Claro, los procesos co-creativos sabemos que son muy necesarios y yo creo que ya se ha creado como unos conocimientos muy fuertes en torno a esos principios básicos que deben generarse en el encuentro y la creación con el otro, ¿cierto? Pero son procesos grandes que implican mucho, implican pensar en un montón de variables, y en ese sentido quería saber si han identificado como esas prácticas o que los permiten como acoger todos esos principios al mismo tiempo que volvemos a la pregunta que nos estamos haciendo o a esa producción del conocimiento, cómo podrían funcionar esos procesos ya de sistematización, bueno, como esos análisis, pero desde estas lógicas de la co-creación y desde estos principios que ponen sobre la mesa la necesidad de relaciones horizontales en la investigación. Ok, perfecto. Entonces tenemos una muy buena batería de preguntas. ¿Quién quisiera empezar?
podemos empezar en orden de ponencias, ¿les parece? Nos van a perdonar, Jessica va a estar atenta al tiempo porque tenemos una agenda pues, muy cerrada, tenemos refrigerio y bueno, cosas importantes, seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, chicas, sí, pueden empezar. Bueno, respecto a la pregunta sobre las estrategias de cómo hacer campo en contextos como La Guajira, pues yo no sé si tengo una respuesta a la estrategia, sino que yo pensaba que yo me siento muy afortunada porque pues nosotras hicimos campo en un lugar donde ya la profe Claudia lleva 20 años haciendo campo, entonces yo siento que en ese sentido pues la estrategia la pensaría como de si vas a hacer campo, haz un campo respetuoso, comprometido, una investigación comprometida, porque nosotras fuimos con el respaldo de la profe, entonces es un lugar donde ya conocen a la profe, la respetan y fuimos como amparadas bajo esa sombra, diría yo. Entonces no sé si hay una estrategia, entonces más bien pienso en nuestra ponencia en una de las cosas que aprendimos y es la transmisión de conocimiento. Cómo la profe nos transmitió sus conocimientos y nosotras fuimos allá, después lo transmitimos a Juliana y así sucesivamente, y muchos y muchos de los que están acá han ido a La Guajira, han ido al Zaino, han estado acá, entonces sería como un poco esa mi respuesta. Sí, gracias por tu pregunta y por tus aportes, porque también nos hacen reflexionar sobre el proceso. Yo creo que también quisiera agregar 2 dimensiones aquí a las estrategias, que es el tiempo y la empatía, que son cosas muy importantes para relacionarse con la gente. La primera vez que yo llegué a La Guajira, al Zaino, que también fue con el respaldo de Claudia, yo tenía que quedarme como 3 semanas apenas, que era muy poquito tiempo. Entonces al principio yo tenía mucho afán, tenía afán de colectar datos, tenía afán de conversar con la gente y muy rápido me enteré que eso no funcionaba así, que no iba a ningún sitio con esa estrategia. Pero me di cuenta también que al pasar más tiempo con la gente estaba creando empatía, y que es la segunda dimensión, estar con la gente, entender lo que es, cómo es que entienden el proceso investigativo. Estábamos con el respaldo de Claudia, pero yo hice un segundo campo donde sí he interactuado con la Universidad de La Guajira, he hecho una pasantía y he integrado un proyecto de investigación allá, y allá sí llegué sola. Y eso también fue el tiempo, pues estando más tiempo con la gente, abriendo la posibilidad de cambiar algunas preguntas, objetivos, no los objetivos generales, pero los objetivos específicos de mi proyecto, enterándome que era que en el proyecto había que la gente le interesaba con aporte de conocimiento, hacer conversación sobre el proceso y también la reciprocidad, y eso Claudia me llamaba mucho la atención en algo que escribí, el proceso de reciprocidad que no es apenas de devolución de datos, sino de lo que podemos hacer mientras estamos en el campo, aportando a la gente, ayudando a hacer las tareas de la casa, aportando, por ejemplo, yo me puse a enseñar fotos de las mochilas de las mujeres a mis amigas en Portugal para que las pudieran comprar y pudieran llevar las mochilas para Portugal, y eso a la gente le cayó muy bien porque de hecho es una manera es un aporte muy práctico, pero que sí ayudaba a que la estrategia no sea apenas de datos o de relación de datos, pero también un aporte real, enseñando clases de inglés en el resguardo, estrategias así de reciprocidad que sí funcionaron bien para que se desarrollara una empatía y tiempo con la gente. Qué pena, gracias. No, ya. Lo siento. Vamos a continuar entonces con Caterine y con... Listo, yo quiero hablar un poco de las limitaciones, ¿cierto? Esto es súper clave porque uno generalmente en estas presentaciones se va como a los resultados exitosos, ¿cierto? No a lo que hay detrás de cámara, y la verdad es súper complejo. Robert va a hablar un poco de cómo fue esa articulación de actores, y la verdad al principio se inscribieron muchas personas se inscribieron de organizaciones sociales con las que la Unidad de Desarrollo e Innovación ha venido trabajando, gente supremamente interesada, pero el proceso es exigente, ¿cierto? Estamos hablando de que muchas personas nos estamos reuniendo los sábados, pero además hacemos entrevistas, hay que diseñar las entrevistas, hay que hacer análisis. Y claro, muchas de estas personas en algún momento dijeron, no me da, y algunas no siguieron participando con la misma intensidad, pero
Yo creo que es súper relevante ver que en este momento estamos terminando y hay un grupo de personas que han continuado pues, y han hecho un montón de productos. No hemos terminado, pero hay un asunto ahí clave, es entender que esto sí es una demanda y esto requiere otros tiempos, o sea, no son los tiempos de la investigación tradicional, los tiempos donde uno pone el cronograma y el plan de trabajo y logra cumplirlos a cabalidad, no. Son otros tiempos, son otro tipo de discusiones, otras disponibilidades, y eso sí, eso genera todo el tiempo como, en algunos momentos, mucha angustia y frustración, ¿cierto? Como, ay, ¿será que no vamos a alcanzar, por ejemplo, en un tema de investigación, son 5 temas, ¿será que no vamos a alcanzar a decir nada? ¿Será que no vamos a alcanzar a hacer una triangulación de la información que hemos construido como para tener una rigurosidad, ¿cierto? Porque la idea no es como... O sea, cuando hablamos de los conocimientos situados, no es pensar como en un conocimiento esencialista, sino al contrario, también como cambiamos de lugar, ¿cierto? Entonces, muchos de estos líderes y lideresas justo nos han dicho, o sea, es que ya estoy viendo las cosas diferentes, o esto me da otra perspectiva. Entonces, que logremos eso es a partir precisamente de una triangulación de la información que hemos venido recabando, y eso es supremamente complejo, es complejo y todavía no hemos terminado los productos, pero sí esperamos, ya Robert, tú lo amplías, pero sí esperamos, pues además de los productos que ya se han venido generando, sí esperamos tener unos productos que permitan, por un lado, sistematizar la experiencia, pero también evidenciar cuáles fueron los resultados de cada uno de esos temas de investigación. Bueno, antes de comenzar, que de pronto se me escapa, quiero invitarles precisamente alrededor de lo que nos están preguntando. Este sábado vamos a hacer la presentación de resultados y con esto entro a dar respuesta a una de las preguntas. El proceso tiene unos productos, ¿cierto? Estamos en un ejercicio de articulación de saberes, percepciones, vida y sentido en lo comunitario, pero también tiene una ruta y es la reflexión académica de esos saberes y esos sentidos. Hoy por hoy hay 5 equipos que están trabajando los temas que les presentamos. Esos equipos están conformados por líderes comunitarios y por estudiantes, pues funcionan como equipo. Este sábado van a entregar los productos, van a entregar un avance preliminar del resultado de los productos. ¿Y cuál va a ser el formato? A propósito de eso, va a ser una puesta en escena. Están pues todos muy invitados, lo vamos a realizar en la Universidad Nacional, bloque 24, arquitectura, 4º piso, sala coworking de artes. Bueno, eso es una de las cosas que me preguntaban y de una vez pues como invitarlos que no se me pasara. La otra es el ejercicio de vinculación de actores. Yo les hablaba ahora de una multiactoría, entonces encontrar por ejemplo en la academia quién se vincula a este proceso como aliado no siempre es tan fácil porque hay una relación con el Estado donde hay un imaginario que si no es con contrato no se puede. Y para nosotros que esa fue una desgracia, a la vez fue una posibilidad, porque no tenemos contrato y eso nos da unas libertades políticas, conceptuales, metodológicas de trabajar. Lo difícil, y aquí voy con otras de las preguntas, fue cómo ponemos a dialogar esos métodos, porque pues estuvimos facilitando procesos a gente con postdoctorado, con doctorado, y entonces cómo ponemos a bajar esa metacognición a un ejercicio práctico con los líderes, y ahí contábamos con un ejercicio que es un comité, lo llamamos el comité académico de epistemológico, y entonces nos sentábamos a pensar cómo lo hacíamos, ese es un ejercicio. Espéreme un momentico que vea, pero es que son muchas preguntas, Jessy, son muchas. Pero debemos respetar el tiempo de los otros también. Bueno, no, y contarles entonces que estos ejercicios esperamos disponerlos en una plataforma que se llama Sí Ciudadanía, que es una plataforma que la pueden consultar, ahí hay un botón que habla de territorios vibrantes y ahí en ese botón de territorios vibrantes podrán encontrar los productos que son un video con resultados, un material de texto con una propuesta de investigación y esperamos el próximo año tener una reflexión muy juiciosa de sistematización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con Caterina y con Luisa. Laura, perdón, disculpa. Con Laura. Bueno,
Sobre las cajas de herramientas. Como podían ver, uno de los pilares en el desarrollo del proyecto eran los procesos de apropiación social del conocimiento. Y eso lo entendemos como un ejercicio que fundamentalmente se desarrolla a partir de la construcción colectiva, ¿cierto? Para que las personas que hacen parte de la creación de ese conocimiento pues lo sientan suyo como efectivamente es, por ser creadoras de ese conocimiento es también suyo. En ese sentido, esa fue la apuesta para desarrollar esa caja de herramientas. Entonces, en la caja de herramientas estaba un plan de educación ambiental con acciones a corto, mediano y largo plazo, y los problemas identificados y las acciones en esos periodos fueron planteados, diseñados con ellos. Que uno ya en lo que hablan de la rigurosidad académica, no creería, o yo me imaginaba inicialmente un plan, una estructura tradicional de plan de educación ambiental, pero como esa era una herramienta para ellos implementar, para ellos ejecutar, lo que se priorizó es las acciones que ellos identificaban eran urgentes a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces hacíamos la revisión colectiva, se proponían, porque además hay actores diversos, los niños proponían unas cosas, los líderes proponían otras, Cornare otras, la alcaldía otras, pero cómo empezábamos a llegar a unos consensos o acuerdos mínimos sobre qué como comunidad debíamos priorizar y plantear allí. Entonces, ese ejercicio de escritura con ellos, de rayar, luego escribí, pues se llevó impreso el borrador que teníamos de plan, hicimos grupos de trabajo, ellos rayaban, quitaban, ponían, incluso comentarios respecto a las imágenes, a los gráficos que usaban, o sea, ese plan tiene el sello de ellos, por eso es su plan, y los créditos son de ellos, están ellos incluidos, los 50 que hicieron parte están allí, un poco referenciados. Entonces, la forma de apropiar, que fue la pregunta respecto a esa caja de herramientas, es esa, que ellos sean protagonistas en la construcción de ese conocimiento para que lo sientan como es suyo y lo puedan seguir implementando. Entonces, al final, y así se hizo con el video, igual, y se hicieron unas tomas, proyectamos el video, está muy largo, eso no, ahí falta una ama de casa, ese presidente de la Junta de Acción Comunal no, mejor pongamos la otra presidenta que es mujer, ellos hacían conexiones incluso de asuntos de género, o sea, y quitábamos, cambiábamos guiones, el mapa interactivo igualmente, los podcasts igualmente, escuchábamos todos los podcasts, no, eso no repitamos, hasta que logramos hacer un ejercicio. La caja de herramientas se llevó en total 3 sesiones de trabajo, o sea, 3 encuentros de 8 horas, porque hacíamos un encuentro mensual por las dinámicas propias de la comunidad, porque así lo solicitaron. Y logramos entonces proyectar como lo queríamos, revisar el avance y concretar su elaboración final. Y el proyecto al final entrega la caja de herramienta en físico, el mapa interactivo para que ellos lo ubiquen donde consideran que los turistas lo pueden ver, para que ellos se fueran a hacer la socialización casa a casa en su vereda a los otros vecinos que no asistieron o en sus escuelas a los compañeros de clase. Entonces esa es su caja de herramientas, más allá de lo que nosotros fuimos un poco mediadores, facilitadores del ejercicio, por supuesto también pusimos cosas, elementos, por ejemplo la articulación con los objetivos de desarrollo sostenibles que ninguno pues de toda la comunidad sabían que existían o al menos no lo tenían referenciados, entonces por supuesto nosotros como academia también hicimos nuestro aporte, esto tiene que ver, ustedes sabían que son los objetivos de desarrollo sostenibles, son estos y los niños y niñas también aprendieron, por supuesto, no solo nosotras aprendimos, sino ellos también desde nuestro aporte como rol en la academia. Y las limitaciones, claro, tiene que ver mucho con las dinámicas propias del territorio, ¿cierto? No puedo, hoy no, se iba moviendo un poco las agendas, pero sobre todo como el compromiso también de la institucionalidad, porque como eran veredas, zonas donde según ellos, pues las comunidades nunca había ido la institucionalidad, ni Cornare ni la alcaldía, entonces se generaban muchas demandas de todo tipo, de todas las dimensiones pues de la vida y ellos se asustaban un poco y no querían seguir participando, entonces, pero logramos, se mantuvieron hasta el final y lo superamos pues ese ejercicio. Y solo para el reto de la co-creación, que era la última pregunta que nos hicieron.
Bueno, pues nosotros respecto a ese tema de las limitaciones o de pronto los retos que nos pudimos encontrar en ese proceso, yo estoy hablando en el micrófono. Pues, o sea, cuando llegamos a campo, pues a la devolución en agosto, nosotros nos encontramos con que la comunidad quedó sorprendida. Esto es porque volvieron. Pues no, o sea, no porque volvieron, sino que les pareció raro. Pues como, no sé si si habían hecho investigaciones con ellos o ellos habían participado y nunca habían vuelto. Pero pues, o sea, eso fue el principal, pues lo que dijimos nosotros de la ética del reconocimiento al otro y la ética y el principio con el que nosotros fuimos a campo, pues que era hacer la evolución, ¿cierto? Entonces, pues también eso hace parte pues de esos retos y fue un proceso muy bonito precisamente por eso, pues porque nos dimos cuenta que ellos se sintieron igual que nosotros, pues cierto, ellos también estaban muy contentos de que nosotros hayamos llegado, de verse en las imágenes, pues hubo momentos muy emotivos, pues realmente fue un proceso muy muy bonito, porque además pues nosotros tenemos los recursos limitados, lógicamente, pues nosotros, o sea, llevar a un grupo de 10 semilleristas a un pueblo es, cierto, pues muy complejo, entonces también pues nosotros tenemos la fortuna pues de que se lograron pues se lograron pues gestionar es la palabra, gestionar recursos, pues y también pues es importante porque también pues vivimos en un mundo material y no es solamente con las ganas ir, sino que también pues se necesitan ciertos, claro, lógicamente sí, porque además también pues ahí van varias cosas, pues había que pagarle el día a la gente pues que gastó su día de trabajo para ir a la Casa de la Cultura ese día, entonces también fue importante también el tema de los recursos y que finalmente sí se logró. ¿Alguna otra cosa? Pues yo sí quiero decir como que esta gestión de los recursos también es gracias, primero pues a las profes que gestionaron todo y al grupo de investigación y al profe que pues de alguna u otra forma también nos enseñaron que en medio de la planificación investigativa es importante considerar todo esto para garantizar que la comunidad estuviera presente. Yo quería decir algo referente a la pregunta que hicieron allí acerca de la creatividad. Y bueno, ¿qué variable había como para esto? Yo creo que la creatividad es un ejercicio que debe tener una libertad propia y eso es muy necesario dentro de un grupo. Gestionar esa libertad, saber dónde llegar, cuáles son los límites, cómo reconocer desde el propio error, cómo detonar desde el error. Y yo creo que eso fue lo que pasó en el grupo, cuando ellos hablaban acerca de ensayo y error. Ensayo y error. Y fue importante porque la creatividad necesita mucha paciencia. Y necesita también un grupo que esté en el mismo juego. Si todo el mundo no está dispuesto a que así no es, sino que hay que cambiarlo y hay que volver otra vez a empezar, o desde el error podemos encontrar otra posibilidad, pero con la profe Denise nos pasaba mucho eso, que empezábamos por una ruta y terminábamos en otra. Eso es importante, la libertad propia de la creación y a veces coartarla en los espacios seguros no es buena idea, ¿no? Entonces lo que lográbamos era en el semillero tener un espacio seguro de creación. Allí no había pregunta boba, allí no había posibilidad de hacer algo diferente y eso necesita una actitud frente a esto, ¿no? Y que todos estamos en el mismo nivel y en el mismo lugar para poder hablar. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que puedo vincular también mi respuesta a esta reflexión que acabas de hacer, porque justamente uno de los retos que continuamos identificando es, debemos seguir preguntándonos por las éticas de las estéticas que producimos, por una ética de la representación que sea verdaderamente co-construida, ¿cierto? Entonces, solo para decir que esto se conecta también con el rigor, solo en la construcción de un mapa, que nos tardamos horas mediando esa representación del mapa de la zona del páramo de Sonsón. Yo lo hice como ilustrador a partir de un mapa SIG. El mapa SIG es súper riguroso, pero no es funcional, ¿cierto? Entonces, esa mediación y esa conversación sobre la representación es súper importante. Entonces, llegamos a la construcción de un mapa que, variando un punto de vista,
pero que dejando las quebradas donde eran, los referentes territoriales donde eran, los problemas donde eran, pues continuaba conservando ese rigor. Entonces, esto solo para decir que creatividad, ética, estética y rigor están en una estrecha relación, y como que no hay que, digamos, dejar por allá la pregunta por la forma, no, la pregunta por la forma es sustancial también. Espera. Bueno, finalmente los retos que nosotros tenemos con esto es poder continuar con el ejercicio de una manera integral y prospectiva. ¿Por qué? Porque digamos este año comenzamos con inscritos, tuvimos que cerrar las inscripciones con 60 organizaciones, y finalmente cuando el proceso empezó a depurar cuál es la pregunta, cómo la documenta, cómo la viste, dónde la viste, a qué huele, la gente empezó, es que esto es con tareas. Y se fueron yendo. Hoy algunos han vuelto a decirnos, ay, qué lástima no haber podido seguir, está muy chévere todo el ejercicio. Cuando hicimos el programa de radio, la gente nos devolvió comentarios. El gran reto es poder instalar un ejercicio con confianza ciudadana, ¿cierto? Con multiactorías y con confianza ciudadana para promover un ciudadano más informado a partir de preguntas más documentadas y entender y comprender entre todos como que la verdad se construye también colectivamente. Para nosotros ese es el gran reto, pues, porque lo más difícil en el ejercicio este año es poderle decir a todos que la verdad se ponía a prueba en el espacio donde nos encontrábamos. Entonces es muy teso a una persona que viene con un postdoctorado, plantearle eso y decirle, por favor no uses el videoin, nosotros te ayudamos a jugar con lo que sea, pero no utilices el videoin ni prendas pantalla. Y se instaló. Entonces el reto es poder continuar en esa ruta y poder salir a los territorios. Muy bien, muchas gracias. No se ahorquen en el proceso. Bueno, voy a responder un poco como a la pregunta que hacía el profe sobre los retos, las limitaciones, acogiéndome también a lo que decía Mariana sobre el tiempo. El trabajo de campo mío fue de casi un mes, no fue el mes completo, y pues pensarme como en una respuesta o un conjunto de datos frente a lo que yo me estaba preguntando en ese tiempo, sabiendo que era la primera vez que iba, que primero tenía que hacer como un vínculo con la gente, porque de hecho esa fue como mi metodología, como primero hacer el vínculo con la gente y ya después dedicarme como a buscar las entrevistas y todo esto, que de igual forma como ese primer momento de vínculo también fue un escenario para la recolección de datos, porque mi pregunta era por las prácticas cotidianas también, por las prácticas cotidianas, la identidad y el bienestar de las mujeres. Entonces participar con ellas, hacer lo que hacían ellas todo el tiempo, aprender de ellas básicamente, porque habían muchas cosas que definitivamente no era muy capaz de hacer o que las hacía de una forma muy torpe. Eso es otro reto, como el estar como en un escenario distinto donde todo se hace distinto y aprender de esto todo el tiempo, pero también añadiría como el tema del lenguaje. Pues los wayuu hablan en wayuunaiki y habían momentos donde solamente hablaban entre ellos y nosotras éramos como, ¿qué estarán diciendo? Luego nos hacían alguna interpretación muy por encima, pero entonces también como que ahí también pensábamos como en ese tema, como el idioma también genera como una limitación como en cuanto a este ejercicio investigativo, porque finalmente lo que ellos nos cuentan, lo que deciden contarnos también es una interpretación de su propia lengua. Entonces sí, lo dejaría como por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, yo creo que se merecen un gran aplauso.